Primero y antes que nada, a no confundir, vamos a hablar de fascismo, no de nazismo, que si bien también es fascismo, tiene ciertas particularidades que ameritan todo un capítulo aparte. El fascismo, propiamente dicho, es un movimiento político y social de carácter nacionalista y totalitario que, como todos los movimientos de su época, pretendían transformar a la sociedad según sus principios. Su fundador fue el italiano Benito Mussolini. La organización corporativa del Estado ya es un hecho consumado. El Estado democrático y liberal, débil y agnóstico, ya no existe. En su lugar ha surgido el Estado fascista. Si bien tiene un antecedente en Francia, recién nacido el siglo XX con el escritor Charles Maurras, La democracia es maligna. La democracia es muerte. y su partido Acción Francesa, sumado a su grupo de choque juvenil, al que llamó Camelot del Rey, que si bien tenían una tendencia protofascista muy pronunciada, aún carecía de una definición ideológica propia. En un sentido estricto, la palabra fascismo se aplicaría para referirse solo al Partito Nazionale Fascista, o PNF, quien lo acuñó en origen, pero se ha extendido para aplicarse a cualquier ideología política comparable. Las ideas fascistas tuvieron eco en casi todos los países europeos de entreguerra, pero sobre todo en Alemania, con el surgimiento del Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, o Partido Nazi, fundado en 1920 por Adolf Hitler. El Estado debe declarar al niño como el tesoro más preciado del pueblo. Si el pueblo percibe que el gobierno trabaja para el beneficio de los niños, soportará casi cualquier restricción a la libertad y cualquier tipo de privación. Y en Grecia, con la dictadura que instauró en 1936 el general Ioannis Metasas. Debemos subordinar nuestros apetitos, nuestras pasiones y nuestros egoísmos a la totalidad del interés nacional. También podríamos mencionar al dictador español Francisco Franco. Nosotros, los españoles, ya hemos conocido la democracia y no nos dio resultado. Cuando otros van hacia la democracia, nosotros ya estamos de vuelta y estamos dispuestos a sentarnos en la meta y esperar a que los otros regresen también. Pero su contexto histórico, terminada la guerra, lo despega de una instauración abierta y explícita de la filosofía fascista. El fascismo se caracteriza por ser, antes que nada, anticomunista, pero también antiliberal, oponerse a la democracia de partidos y a la pluralidad. Exalta el sentido irreflexivo y promueve la unidad de la patria ante todo, y en lo económico, un tipo de capitalismo corporativista de Estado. Los motivos del surgimiento y auge de dicha ideología son dos, y se ubican diametralmente separados a la derecha y a la izquierda de las concepciones políticas clásicas. El proletariado no está dispuesto a combatir en una guerra de agresión y conquista, tras la cual él siempre seguirá igual de pobre y explotado que antes. Por un lado, las naciones derrotadas en la Primera Guerra Mundial estaban empobrecidas y había muchísimo resentimiento con las conclusiones del Tratado de Versalles impuestas por naciones abiertamente liberales, a las cuales responsabilizaban, no sin razón, de todas sus penurias económicas. Y por el otro, las bases proletarias de Europa se inclinaban peligrosa, rápida y decididamente hacia el comunismo y el anarquismo, sin que nadie las pudiera detener.
lo cual habría hecho colapsar al capitalismo. Por esto, la alta burguesía encontró en los fascistas una herramienta inmejorable para captar a los movimientos obreros organizados, desviarlos de las tendencias revolucionarias de izquierda y llevarlos hacia un pensamiento capitalista que, aunque extremo, era más afín a sus intereses. Es decir, había miseria, hambre, indefiniciones políticas y económicas, las cuales eran agudizadas aún más por las ideas y planteos liberales, y los trabajadores, desocupados y hambriados, excluidos completamente del sistema y discriminados al endilgárseles la responsabilidad de la Primera Guerra, solo contaban con la extrema izquierda y el anarquismo para canalizar su descontento y organizar su lucha. Y si no sucedía algo que cambiara el paradigma social y captara la voluntad de las clases bajas, Europa giraría irremediablemente hacia la izquierda. En este contexto nace el fascismo, cuyas características estaban asignadas por la realidad del momento. En las particularidades del fascismo está el desdeñar las instituciones del Estado republicano y sustituir el voto como expresión de la voluntad popular por las manifestaciones masivas de apoyo al líder. El tiempo apremiaba y no podíamos perderlo en extensos debates partidario-parlamentarios. El líder fascista se presenta como portavoz de la nación unificada que habla con una sola voz. Esto refuerza otros de sus elementos principales: el liderazgo carismático. Era necesario un portavoz del pueblo que tomara las decisiones sin posibilidad de oposición. El líder es casi divino y su liderazgo no es racional. No se necesita convencer, solo mandar. El fascismo no considera un valor la libertad de expresión y recurre a la violencia sistemática para obtener el poder o mantenerse en él. Los enemigos del pueblo harán cualquier cosa para conservar sus privilegios, y ante ello nosotros responderemos, si es necesario, con la fuerza. La violencia tiene un valor positivo para el movimiento fascista. Es una fuerza de cambio, al igual que la juventud, que también es exaltada. Mussolini opuso a los principios de la Revolución Francesa de libertad, igualdad y fraternidad la consigna: Creer, obedecer y combatir. El fascismo lleva a cabo una estatización de la política. Adopta uniformes y lenguaje militar y le da un gran valor a los símbolos. Exacerba los valores nacionales y el sentido de pertenencia por medio de la propaganda masiva. Se opone al concepto de razón ilustrada y lo reemplaza por razón social. Es decir, la verdad la tiene el pueblo, el cual habla a través de su líder. En diversos lugares del mundo, los movimientos fascistas surgieron apoyados por sectores nacionalistas extremos. En general, describieron a su enemigo como una conspiración internacional formada por cualquier organización que juzguen transnacional y opuesta a los intereses del Estado-nación, como el capitalismo excesivamente aburguesado y que no reporta beneficios al Estado, la banca internacional, a la cual consideran intrínsecamente judía, a los movimientos de izquierda por apátridas y clasistas, porque el fascismo niega la existencia de los intereses de clase e intenta suprimir dicha lucha con una política paternalista de sindicato vertical y único, en que trabajadores y empresarios obedezcan las directrices superiores como en un ejército. Aunque no todo gobierno militar es fascista, el término suele usarse para designar a las dictaduras y a los partidos o agrupaciones que se expresan mediante la violencia o predican el autoritarismo y el desprecio por quienes no piensan del mismo modo. Ahora bien, caben algunas preguntas. Por ejemplo, ¿puede el fascismo
ser considerado una filosofía política si no promueve el debate de ideas? ¿Las diferencias políticas se pueden resolver por medio de la fuerza? ¿Resolver los conflictos a través de la violencia no conduce siempre a la necesidad de exterminar al enemigo? ¿Un hombre puede atribuirse a sí mismo la facultad de hablar por toda la nación? ¿Puede un líder representar a todos los estamentos de una sociedad? ¿O siempre inclinará la balanza hacia la clase a la cual él mismo pertenece? ¿Existen amenazas extranjeras suficientes que justifiquen la entrega del poder total del Estado a un solo hombre? ¿La propaganda alcanza para formar la opinión de una sociedad? ¿La masa de un pueblo no comete errores? ¿La razón de la mayoría es siempre razonable? ¿Se puede terminar con la diferencia de clases desde un punto solo discursivo? ¿Los modelos personalistas sobreviven a la muerte o caída de su líder? ¿A la violencia política solo se la puede combatir con una violencia aún mayor? O dicho de otro modo, ¿se puede vencer a través del debate político a la violencia de un grupo radicalizado cuando ha alcanzado el poder? Tras el desenlace de la Segunda Guerra con la derrota del eje Berlín-Roma, el fascismo fue relegado al ostracismo ideológico. Las dictaduras pasaron a ser de izquierda o de derecha, pero pocas veces fascistas, aun cuando se utilizara ese término para descalificarlas. Por eso en la actualidad el término fascista se asocia con la extrema derecha, el nazismo o cualquier idea de corte racista y autoritario, y suele denominarse fascista a todo el que intente imponer por la fuerza su criterio sobre el de los demás, tenga su tendencia a conceptos filosóficos propios del fascismo o no. Muy bien, yo les digo más o menos qué es, ustedes dirán por qué no funciona.